¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos de nueva cuenta por aquí en el webinario de salud mental en el trabajo. Hoy con un tema muy interesante, Jorge, la depresión y sus costos organizacionales, así como la relación con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que acaba de publicar hace unos días el gobierno de México. Gracias Humberto. Pues me da mucho gusto saludar nuevamente a todos los que se están conectando y comentarte, Humberto, que este tema es muy importante, no solamente por, como dice el título, el impacto a las empresas, a las organizaciones, sino porque también está vinculado con algo muy actual, el tema de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para el regreso a las actividades laborales. Pues sin más, Humberto, ¿qué te parece si continuamos y damos el banderazo de inicio? Claro que sí, Jorge, nada más a los amigos que nos siguen por Facebook Live en este momento, les pedimos que nos vayan haciendo sus preguntas en el chat del Facebook para que al final de la sesión podamos dar respuesta a todas sus preguntas. Entonces, conforme vayan surgiendo, por favor, váyanlas escribiendo y al final vamos a dar respuesta. Adelante, Padrísimo. Jorge. Gracias, Humberto. Pues habíamos comentado desde las semanas pasadas cómo el tema de la pandemia va a tener implicaciones importantes en cuanto a salud mental. Esto liberado o derivado de varias circunstancias. La primera de ellas, ¿no? Lo que tiene que ver con el distanciamiento físico y el aislamiento. Ese es un panorama que está generando estrés y podría generar mayor incidencia de trastornos mentales. Pero además de eso también está el tema de la potencial pérdida o la pérdida que han tenido las personas personas cercanas, ¿no? Que han desafortunadamente fallecido a costa de esta enfermedad, de la COVID-19. Entonces también el duelo es pues es una situación, aunque es normal, podría complicarse y generar algo que podría ser ya un tema de salud mental. Otro aspecto es todo aquello que tiene que ver con el entorno laboral, es decir, las rutinas, cómo han cambiado, el regreso a las actividades laborales también está representando un tema que está generando ansiedad y preocupación, naturalmente, entre la población trabajadora. De hecho, Humberto, como habíamos también señalado en los webinarios pasados, se estima que está emergiendo ya una cuarta ola de la huella de la pandemia. ¿Y a qué hace referencia a esto, Humberto? Pues hace referencia a el trauma que se puede generar, el trauma psicológico derivado de estar en una situación que pone en riesgo la vida de la persona o de las personas que están alrededor de ella. El tema que tiene que ver con enfermedades mentales, el burnout que se puede experimentar en algunos sectores económicos o laborales y naturalmente el tema que tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Se estima que en México se puedan llegar a perder hasta 1 millón de empleos formales. Se estima que se podría llegar a perder hasta el 8% del PIB en este 2020 y que no se había tenido una depresión económica tan grave como desde el tema de la posguerra en 1919. Pues Humberto, así está el panorama que hemos estado detallando las últimas semanas. Respecto a esto, Humberto, ¿qué te parece si hablamos de esta correlación que tiene que ver, ¿no? Con el estrés, ¿no? Económico y justamente el estrés económico y la crisis económica? Eh, Platícanos, Humberto, acerca de esto. ¿Qué es lo que se ha encontrado acerca de los momentos en los que existe crisis económica? Ok, Humberto, ¿me escuchas? Ya, perdón.
Perdí la conexión unos segundos. No te preocupes. Sí, referente a esto que comentabas, Jorge, fíjate que pues la crisis económica más reciente que hemos sufrido en el mundo fue en el 2008, ¿sí? Y bueno, inicia en Estados Unidos y se extiende rápidamente por todo el mundo, afectando pues todo el mercado laboral y el bienestar de la gente. Derivado de esto, pues grupos científicos en todo el mundo se dieron a la tarea de estudiar el impacto negativo de esta crisis económica, tanto en la salud física y mental de los trabajadores como en la productividad de las empresas. Y este grupo de investigadores de Meucci y sus colaboradores, pues después de algunos años, reunieron 19 estudios que se publicaron en diversas revistas de arbitraje internacional en diferentes países en todos los continentes, y llegaron a ciertas conclusiones generales sobre la relación de una crisis financiera y la salud mental. Y entonces lo que encontraron pues es que el desempleo que se deriva de una crisis económica impacta sobre la reducción de personal en las organizaciones y el consecuente incremento en la carga de trabajo, que es un factor de riesgo psicosocial, así como en la reducción del salario. Y entonces esto incrementa de manera significativa los trastornos mentales, sobre todo la ansiedad, la depresión, la distimia y algo muy grave, Jorge, que es el suicidio. También encontraron que la crisis económica afecta a la salud física. Hay problemas cardiovasculares como la hipertensión, enfermedades metabólicas como la diabetes y respiratorias como el asma, que se ven incrementadas después de una crisis económica. Además de que la recesión impactó negativamente los presupuestos de servicios de salud pública y por tanto incrementaron los gastos en salud que tuvieron que absorber las organizaciones. Aquí les comparto, Jorge, algunos estudios interesantes de estos 19 que menciono. Me parecieron relevantes, por ejemplo, este estudio de Chang, que dice que entre el 2007 y 2019 encontró que incrementan los casos de suicidio en Europa en hombres de entre 15 y 24 años y en América en hombres de entre 45 y 64 años después de la crisis económica. O sea, hay un impacto ahí importante y terrible, Jorge, respecto del suicidio. También se encontró que en este estudio de Chang, el cuarto en la tabla, que el incremento de estos casos de suicidio durante la recesión básicamente es superior en personas desempleadas, pero en las personas empleadas, el mayor número de casos de empleados que se suicidaron se registró básicamente en gerentes y directivos. Y todo esto derivado del incremento en la carga de trabajo y la responsabilidad. También vemos aquí, Jorge, que se hace referencia a factores de riesgo psicosocial asociados a los casos de suicidio y salud mental. Y vemos que en el último estudio que se presenta en la tabla del 2015, uno de los factores de riesgo, que es la inseguridad en el trabajo, la alta demanda psicológica, la incapacidad para tomar decisiones y el bajo apoyo social entre colaboradores, incrementa de manera significativa los trastornos mentales. Sin embargo, en Islandia se realiza un estudio en el 2013 donde se encuentra que el liderazgo positivo, así como el balance vida-trabajo, son factores de protección que atenúan o aminoran el impacto psicológico y por tanto protegen a la gente de el efecto de una crisis económica en la salud mental. Entonces, pues aquí vemos cómo se ha estudiado detenidamente, Jorge, el impacto de una crisis económica como la que se espera, de la cual no tenemos un antecedente histórico más que el del 2008, que es el más reciente, y todos estos estudios que
nos hablan del efecto que tiene la crisis psicológica en nuestra salud mental. Pues bueno, la evidencia está allí, Humberto, entonces es naturalmente pues desafiante, por lo menos el panorama que estamos observando. Se habla de esta información que nos estás presentando, Humberto, y es de una crisis económica que, si bien afectó a todo el globo, pues realmente se estima que la actual va a tener unas repercusiones todavía más amplias. Entonces, esto es importante, Humberto, que se empiece a generar este sentido de conciencia entre la población trabajadora, entre los empleadores, en la comunidad en general, ¿no? Acerca de este riesgo, ¿no? De este potencial incremento en la incidencia de trastornos mentales que podría pues también generar problemas muy importantes en temas de salud, ¿no? Mencionabas suicidio, mencionabas también mortalidad por otras enfermedades físicas, ¿no? Y pues bueno, pues ante este panorama es importante que hablemos o empecemos a hablar de la depresión, ¿no? Acerca de qué es esto. Y más que depresión, yo creo que podríamos hablar de qué es el síndrome depresivo, ¿no? El síndrome depresivo está naturalmente involucrado el estado de ánimo de la persona. Es decir, consiste en un periodo de tiempo que no es un día, tiene que ser más de una semana, incluso 2 semanas, se podría considerar, para generar un episodio depresivo, y está constituido por un ánimo bajo, ¿no? Un ánimo bajo de manera persistente la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, en la cual también se van manifestando otros síntomas afectivos, como por ejemplo ideas de culpa, ideas de minusvalía. También puede aparecer, dependiendo de la gravedad del síndrome, puede aparecer ideación suicida o planeación suicida. Hay algunas manifestaciones tal vez peculiares de los hombres, ¿no? En los hombres, en los varones se manifiesta sobre todo la irritabilidad, y es algo curioso, Humberto, en los hombres la pérdida del empleo o los problemas que tienen que ver con el trabajo le afectan de manera particular a la población masculina, ¿no? Muy probablemente derivado de este rol cultural que se le adjudica a los hombres. Y Humberto, en una persona que tiene depresión pueden aparecer de manera simultánea otros trastornos mentales, como por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizado, o también un trastorno de angustia o crisis de pánico. Y también es muy frecuente la aparición de trastornos adictológicos, es decir, algún trastorno por uso de sustancias que se ha hipotetizado que ayudan de alguna u otra forma, o más bien se generan porque la persona realiza ciertas actividades que pudieran generarle cierto alivio de sus síntomas. Pues eso es la depresión, Humberto, y te comento que es un trastorno que puede ser completamente controlado o curado, por así decirlo. Es decir, pues se puede llegar a una remisión total de los síntomas, ¿ok? Si este padecimiento se trata de manera oportuna, ¿no? Y esto es importante mencionarlo, que existen muchos tratamientos y la mayoría de ellos basados en un tratamiento farmacológico que han probado y se ha comprobado su eficacia de manera muy importante. Entonces, es un síndrome, Humberto, que tiene un buen pronóstico si se atiende de manera eficaz y oportuna. Esas son buenas noticias, Jorge. Y bueno, para profundizar en este tema, quisiera presentarles, amigos, amigas que nos escuchan, a la doctora Anabel Camacho. Anabel tiene muchos estudios, tiene doctorado, tiene maestría, pertenece al Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Morelos, y bueno, pues lleva más de 15 años haciendo investigación sobre el tema de los factores de riesgo psicosocial y la salud mental en las empresas. Además, bueno, pues tenemos la fortuna de contar con su amistad
y su colaboración en ADN Wellbeing como consultora senior. Anabel, bienvenida a este webinario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, Anabel, ¿cuál es la prevalencia de la depresión en México? Platícanos. Hola, ¿qué tal, Humberto, Jorge, al público que seguramente nos está siguiendo en la transmisión? Un gusto estar compartiendo con ustedes un tema que sin duda me genera mucha pasión. No depresión, pasión. Bueno, pues les cuento, fíjense que en México algunos estudios realizados por institutos mexicanos a nivel nacional han mostrado que la prevalencia de depresión se reporta en un nivel mucho más alto en mujeres que en hombres, ¿no? Una diferencia casi del doble, es decir, del 5.8% en mujeres, mientras que en el caso de los hombres es del 2.5%. Pero además, fíjense que también lo asocian con algunos aspectos. Por ejemplo, que la depresión o el riesgo de depresión se incrementa con la edad. Y algo que me parece bien importante resaltar acá, porque es un tema que nos compete a todos quienes trabajamos de alguna forma en el sector salud o en el campo de la salud, tiene que ver con el hecho de que es mínimo el porcentaje de personas que reciben atención médica al respecto, ¿no? Es decir, seguimos todavía teniendo de alguna forma un problema que está ahí, pero que quizá no está siendo atendido de la mejor, con la mejor cobertura, llamémoslo de esta forma. En algunos casos lo que reportan es que la oferta de servicios de salud mental todavía no es muy accesible, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto importante a considerar porque, y bueno, lo veremos más adelante en algunos datos que nos ofrece la OPS, hoy día en todo este contexto que justo ustedes nos están comentando, pues viene también una severa crisis en términos de la salud no solo física, sino también mental, ¿no? En ese sentido, fíjense que también otros autores han asociado que no solo se da una mayor prevalencia o una mayor frecuencia de ocurrencia en las mujeres respecto a estos síntomas de depresión, sino que además en México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el 9º para los hombres. Es decir, esa relación también se mantiene ya en términos de discapacidad, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, pues implica que es una de las causas de discapacidad en cuanto a la pérdida de años de vida saludables en nuestro país. Es una de las primeras 5, es la cuarta, para ser exactos, ¿no? Y ya lo comentaban también hace un momento, algo fundamental es que no solo se trata de una sintomatología aislada, sino que también tiene coocurrencia con otros trastornos, ¿no? Como la ansiedad, como el consumo de sustancias, como diabetes, y entonces esto pudiera generar cuadros mucho más complejos en ese sentido, ¿no? Yo creo que ante todo sí, perdón. Sí, super, digo, es importante, ¿no? Lo que tú mencionas, Anabel. Yo creo que uno de los principales, digamos, paradojas, ¿no? Es que es una de las principales causas, o la principal causa al menos de discapacidad en mujeres, la 9ª en hombres. Y es los servicios de salud mental probablemente son de los menos disponibles que habría en el país, ¿no? Se estima que en México habrá alrededor de 3.4, 3.5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, mientras que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, hay hasta 13 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Entonces, la oferta de profesionales de la salud mental es baja y eso es paradójico, dado que es una de las principales causas de discapacidad. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y bueno, además, en este sentido, fíjate que
es importante, ¿no?, identificar que sí ya existen algunos factores asociados, llamémoslo así, como con la depresión, como es el caso de la edad, como es el caso del sexo, pero también se ha encontrado que hay correlatos fundamentales relacionados con el trabajo, ¿no? Y entonces, al margen de estos estudios que han mostrado esos correlatos con el trabajo, bueno, pues es importante hacer una identificación muy concreta de cuáles pudieran ser esos factores, esos detonantes asociados al trabajo que de alguna manera pues se relacionan también con esta sintomatología, ¿no? De tal forma que, considerando que el trabajo consume más de la tercera parte de nuestro día y de nuestra vida, ¿no? Creo que si hay una forma de incidir en estos problemas, ¿no?, que ya la OMS decía que para estos años sería una de las primeras causas de enfermedad, bueno, pues justo tiene que ver desde los espacios de trabajo, ¿no?, donde podemos hacer prevención y atención. Y en ese sentido, como lo podemos ver ahí en esta imagen que presentas, en este cuadro, algo fundamental es que si nosotros podemos identificar adecuadamente y podemos llevar un control respecto a estos factores de riesgo, como puede ser la sobrecarga de trabajo, como puede ser la mínima autonomía que en ocasiones tienen los trabajadores en términos de sus tareas, de sus actividades, ¿no? Y aspectos incluso como la falta de reconocimiento, ¿no? Pudiéramos entonces estar generando posibilidades de atención oportuna, ¿no? Es decir, para que no se desencadenen todas estas condiciones que asociadas al estrés, pues nos van a llevar a cuadros depresivos. De hecho, algunos estudios han mostrado que específicamente hay ciertos factores de riesgo que se asocian directamente o indirectamente con problemas tanto de salud física como de salud mental, ¿no? Y por supuesto, esto va a repercutir en indicadores de ausentismo o de presentismo que ya lo mencionaron, si no me equivoco, en 2 sesiones anteriores, va a generar también costos muy elevados en términos económicos y de productividad para las organizaciones, ¿no? Así Entonces, es, Anabel. Hace 2 semanas hablamos de presentismo, ¿no? Los invitamos a que revisen ese webinario que está en nuestra página de Facebook, y allí hacemos incluso hasta ejercicios de cómo podrían ser el impacto económico para una empresa tipo. Entonces, chequen ese video por ahí. fantástico. Pues entonces en ese sentido, algo que quisiera compartirles, Jorge y Humberto, pues tiene que ver con la importancia de identificar en cada uno de los grupos ocupacionales y de los centros de trabajo cuál es la exposición que tienen a estos factores de riesgo en sus centros, para entonces poder atender y prevenir estas sintomatologías que, insisto, ya han sido más que demostradas en distintos estudios, ¿no? Porque además hay algo que se va complejizando, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, que se presenta, bueno, con los datos del 2019, se muestra que se ha identificado una diferencia entre las horas de trabajo no remunerado en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con estas horas de trabajo no remunerado? Pues por supuesto que todas estas actividades extra, ¿no? Extra trabajo que hacemos, como el cuidado de, en el caso de las mujeres, tradicionalmente el cuidado de los hijos, los quehaceres del hogar, realizar las compras, o quizá el cuidado también de personas mayores, ¿no? Y que aunque afortunadamente son tareas en las que cada vez hay mayor participación por parte de los hombres, la diferencia en la carga de horas, ¿no? En ese sentido sigue siendo muy elevada, 26.6 horas para el caso Oye, de las Anabel, mujeres contra 8 de los hombres. Sí, Humberto. y esto es antes de la pandemia.
¿no? Ahora, me imagino que en este contexto de confinamiento en el que nos encontramos durante la pandemia, pues quizá esto se está modificando de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora lo que encontramos es que no solo se han incrementado pues estas horas de trabajo no remunerado, sino que además también ha habido un aumento en las horas de trabajo asociadas al trabajo remunerado, pero que terminan siendo invisibles, llamémoslo así, ¿no? Y entonces se va acumulando ahí una serie de otras cuestiones que generan detonantes o situaciones que generan, ¿cómo llamarlo? O facilitan, ¿no? La presencia de síntomas depresivos. Como por ejemplo en el caso de trabajo, pues imagínense la cantidad de aumento en la carga de trabajo y sobre todo, ¿saben qué? La adaptación a un rol que no teníamos contemplado, ¿no? Es decir, de repente nos cambian el sistema de trabajo, nos mueve completamente nuestra zona de control o de confort porque ya teníamos una rutina establecida al respecto y entonces ahora también implica todo un proceso de adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por supuesto que va a incrementar la falta de comunicación, la extensión en la jornada de trabajo, la interferencia trabajo-familia. Y los resultados hoy en los primeros estudios que se han realizado ya a nivel internacional, pues nos van mostrando cómo también se ha incrementado en ese sentido las prevalencias de depresión a nivel mundial como efecto de, de todo este cambio de condiciones ante COVID, ¿no? Y por ahí tenemos, si nos pasas la siguiente, Jorge Hughes, tenemos ahí algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, esta es una encuesta nacional sobre el estrés psicológico que se realizó en los primeros meses de febrero, ¿no? De este año, y está recién publicada, y entre los hallazgos se encontraron que más del 35% de las personas que respondieron había experimentado estrés psicológico, y estamos hablando de población general, por ejemplo. Una muestra de más de 52,000 participantes, entonces imaginemos el 35% de ellos ya es un número elevado, ¿no? Además, fíjense que también fue significativamente mayor en mujeres. Y otro elemento relevante en ese contexto, en este estudio, fueron los trabajadores migrantes. Y algo que aquí me parece fundamental porque creo que se asocia con esta etapa que nosotros estamos por iniciar de regreso a las actividades, es que uno de los detonantes de mayor preocupación y mayor sintomatología en este estudio estaba asociado con el uso del transporte público en el momento en el que los trabajadores iban a retornar ya a sus actividades, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno de los elementos con los que nos estaremos enfrentando en los siguientes días. Este otro estudio también hace una revisión de distintos artículos que se publicaron entre el 1 de diciembre y el 24 de marzo de este año. Y fíjense que de 37 artículos encuentran que como resultado de estos análisis hay un incremento en la experimentación de problemas psicológicos como ansiedad, depresión, estrés, y nuevamente se da con mayor prevalencia en mujeres, en el personal, por supuesto, de enfermería y en aquellos que trabajan directamente en casos sospechosos o confirmados por COVID. Y entre las causas que refieren, tiene que ver justo el distanciamiento entre las personas, la ausencia de esta comunicación interpersonal y la reducción durante el tiempo de cuarentena a una disponibilidad de intervención o de asesoramiento terapéutico de rutina, ¿no? Es decir, en algunos casos, lamentablemente también se inhibió, ¿no? El poder acceder a este servicio que quizá ya estaban utilizando, y entonces esto trajo también algunas secuelas, ¿no? En uno de los estudios que retoman aquí, fíjense que al principio, al inicio de esta pandemia,
En China identificaron que el 13.8 de los participantes presentó síntomas depresivos leves y el 12.2 síntomas moderados. Sin embargo, estos se incrementaron conforme pasaba el tiempo en la cuarentena, ¿no? Y ante todo este contexto, pues vienen los organismos internacionales y nos hacen recomendaciones muy, muy concretas, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la OPS, que nos hacen hacer recomendaciones fundamentales dirigidas a la población en general, sí, pero también a los líderes de trabajos o gerentes, a quienes tienen cuidado a niños o adultos, a personas con ya trastornos y a todos aquellos que nos encontramos hoy día en cuarentena y que además estamos muy próximos a reincorporarnos a nuestra nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que es un tema que sin duda traerá muchos costos en los distintos niveles, ¿no? A nivel individual, a nivel nacional, pero imagínense cuáles serán los costos en ese sentido para las organizaciones, ¿no? Cómo poder atender también todo digamos que desbalance que se generó cuando inició la cuarentena. ¿Ustedes qué opinan? Pues en lo personal observo, Anabel y Humberto, que esta información, o sea, esta información digamos, vale oro porque te está diciendo exactamente qué está pasando ahorita respecto a factores psicosociales. En nuestra labor y desde que empezó a cobrar mayor relevancia el tema de factores psicosociales en la industria, pues bueno, estábamos acostumbrados, ¿no?, a hablar de ciertos factores de riesgo, pues que estaban en el día a día, pero en las condiciones específicas que nos está presentando la pandemia, se está dando esto, ¿no? Y esto es súper interesante, o sea, en los centros de trabajo, pues está incrementándose la carga, ¿no? Tienes menos descansos, tienes este temor, como nos mencionabas, Anabel, y fíjense, este tema de la incertidumbre en si voy a continuar o no en mi trabajo, y la misma incertidumbre, ¿por qué no decirlo?, de si mi empresa o no va a sobrevivir, ¿no? O sea, realmente creo que sí no es descabellado hablar de la supervivencia en esta temporada, ¿no?, de las propias empresas. Entonces, yo creo que Claro. es muy importante para nuestra audiencia que mantenga la atención en estos factores de riesgo, ¿no? Porque esto es justamente lo que está ocurriendo ahorita. Y aquí se observa o se aprecia esta cualidad dinámica que tienen los factores de riesgo psicosocial y el por qué, y el por qué está justificado hacer diagnósticos cada vez que cambien las condiciones de trabajo, ¿no? Porque el marco normativo nos habla de hacer un diagnóstico de factores psicosociales por lo menos cada 2 años, siempre y cuando no cambien las condiciones de trabajo. Y aquí estamos observando, Humberto y Anabel, que las condiciones de trabajo están cambiando de manera importantísima ante esta circunstancia, ¿no? Entonces, el mismo marco normativo está obligando a actualizar este diagnóstico de cuáles son los factores de riesgo psicosocial que ahorita se presentan con el tema de la pandemia. Entonces, y considerando, ¿sí? Jorge, lo que decía Anabel hace un momento, que las mujeres llevan como la mayor carga, ¿no?, de trabajo no remunerado, y justo en este momento que están haciendo home office, ¿no?, pues también están jugando el rol de maestra, ¿no?, si tienen hijos pequeños, o están jugando el rol de psicóloga también, porque hay que contener a los chiquitos o a los adolescentes, y están jugando también ahí el rol de buena esposa, ¿no? Y entonces empieza a haber fricciones de pareja y fricciones familiares, y ellas están jugando ahí el rol de contenedor emocional de todo mundo, ¿no? Y además tienen que estar trabajando, ¿no? Entonces, eso está incrementando de manera importante y significativa su estrés, los factores psicosociales, y por lo tanto, su predisposición a enfermarse, ya sea física o mentalmente. Así es, y eso nos lleva al tema de los costos, Jorge. Humberto. Sí,
justamente eso nos lleva al tema de los costos. Uno de los costos justamente tiene que ver con el presentismo. ¿Ok? Acerca de este tema, Humberto, ¿qué puedes platicarnos? Mira, yo quisiera platicarles sobre este estudio que se hizo en 8 países y que se consideró también a México en este grupo de países, entre países de todo el mundo. Y algunas de las conclusiones más interesantes de este estudio fueron que los costos, tanto directos como indirectos, para las empresas en términos de pérdidas por productividad, tienen que ver con el presentismo y el ausentismo, ¿sí? En este caso, entendemos al presentismo como este fenómeno que voy a mi lugar de trabajo o voy a trabajar aun cuando me siento enfermo o aun cuando estoy enfermo, ya sea que tenga una enfermedad física, como pudiera ser una gastritis o asma o una colitis, ¿no? Y aún así voy a trabajar, o si estoy deprimido o me siento ansioso. Entonces hay un malestar emocional que estoy experimentando, pero que aún así voy a trabajar y eso impacta en mi productividad. A eso se refiere el concepto de presentismo. Entonces, lo que concluyen estos autores básicamente es que el presentismo o estos costos del presentismo son de 5 a 10 veces más altos que los costos que se han asociado al ausentismo. Entonces, para aquellas personas que nos escuchan y que trabajan en el área de recursos humanos y se dan ya una idea de lo que puede costar un día de ausentismo en su empresa, bueno, pues ahora multiplíquenlo por 5 o por 10 y ese será el costo en términos de pérdida de productividad cuando la gente va a trabajar o está en su casa trabajando y se siente mal, ya sea física o mentalmente o emocionalmente. Otra de las conclusiones interesantes a la que llegaron estos investigadores, Jorge, Anabel, es que las personas con mayor nivel académico presentan menores niveles de ausentismo, o sea, faltan menos al trabajo. Sin embargo, tienen mayores niveles de presentismo. Y de acuerdo con estos investigadores, esto se debe a que tienen un mayor nivel de responsabilidad, pero también tienen un mayor miedo a perder sus empleos, es decir, a ser despedidos. Y sobre todo en países de menor ingreso per cápita, como países de Latinoamérica, ¿sí? Las personas con mayor nivel de ingreso y mayor nivel académico, que por regla encontraron que tienen mayor nivel de responsabilidad, ¿sí? Entonces, ellos tienden a pedir menos ayuda, ¿sí? También la cultura en la que vivimos en Latinoamérica no promueve el que la gente busque ayuda. Y entonces, estas personas buscan menos ayuda, sobre todo por el temor a ser despedidos y quedarse sin su fuente de ingreso. Por lo tanto, estas personas en este grupo presentan un mayor nivel de presentismo, es decir, aquellas que se encuentran en posiciones de liderazgo, lo cual pues puede tener una repercusión importante en términos de pérdida de productividad. Y bueno, pues, ¿qué hay que hacer o qué se sugiere hacer? Bueno, pues hay diversos estudios, Jorge, Anabel, que demuestran cómo existen estrategias organizacionales que nos ayudan o que ayudan a las empresas a atender estos problemas, tanto de los factores psicosociales como de la salud mental en el lugar de trabajo. Y lo que proponen estos autores es que estos factores psicosociales deben ser abordados por la combinación de medidas tanto organizacionales como grupales como individuales. Entonces, sugieren que las organizaciones diseñen y desarrollen políticas y estrategias sistémicas, es decir, programas de bienestar, así como intervenciones individuales que atiendan a las personas que ya están sufriendo algún trastorno
mental o intervenciones que permitan identificarlas a tiempo para prevenir que estos síndromes evolucionen hacia un cuadro mucho más complejo. Y lo que han encontrado es que los modelos cognitivo-conductuales son los más efectivos, sobre todo las intervenciones de la tercera generación de este modelo de psicoterapia, así como los programas de activación física. Jorge. Anabel. Sí, Humberto. Sí, muchas gracias. Fíjate, Humberto, que hay algo que quisiera resaltar es que sin duda las intervenciones en un tercer nivel son fundamentales, ¿no? Porque ya hay una afectación directa a las personas, pero algo que para todas las organizaciones debe ser una prioridad es atender en el primer nivel, ¿no? Y en el primer nivel, porque justo están ahí los elementos que detonan todas estas consecuencias, llamémoslo, ¿no? Tanto para la salud de las personas como en términos económicos para ellos, ¿no? Entonces, hacer mucho énfasis porque quizá en algunos contextos me he encontrado con que las estrategias se quedan muy a nivel individual y son muy buenas, sin duda, pero algo fundamental es ubicar en dónde está el origen en términos de el primer nivel de atención para entonces desde ahí también poder atender estas problemáticas que posteriormente pueden irse encontrando, ¿no? Así es, la complementariedad, ¿no? O sea, atender el primer nivel, lo que se tiene que atender, a nivel de equipos, en segundo nivel, y el tercer nivel, ¿no? Pues solamente aquella población que realmente lo requiera, ¿no? Y también cuidar la calidad de qué tercer nivel se va a proveer, ¿no? Ese también es muy importante porque como veíamos es escasa, ¿no? Es escaso el acceso a personal de salud mental. Ok. Humberto, ¿qué hay acerca de, o Humberto, Anabel, qué hay acerca del retorno de inversión de en caso de que se implementen programas de promoción de la salud? ¿Qué hay al respecto? Pues fíjate, Jorge, que hay varios estudios ya tanto en Estados Unidos como en Europa que hablan del retorno de inversión para las empresas que deciden invertir recursos para mejorar las condiciones de sus trabajadores, así como implementar una cultura de bienestar. Y lo que nos dice este estudio es que por cada dólar invertido en este tipo de programas, tanto de bienestar físico como mental, el retorno de inversión es de aproximadamente $3. Es decir, que por cada dólar que tú inviertes en este tipo de programas, vas a obtener $3 como retorno de inversión. Básicamente, Jorge. Excelente, muy bien. Pues este tema, ¿no? de la depresión viene ahora acompañado de un tema que tiene que ver con el regreso a las actividades laborales. Y naturalmente todo esto está, digamos, en continua actualización y prueba de ello es la emisión de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. ¿Quién emite estos lineamientos técnicos? Bueno, pues los emite la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Economía. Entonces, esta dependencia es la que los emite. ¿Y quién fiscaliza estos lineamientos? Es interesante, estos lineamientos los fiscaliza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Fíjense que estos lineamientos surgen de la Ley Federal del Trabajo, del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, de las normas oficiales mexicanas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo y respecto al tema de salud mental, naturalmente acerca de lo que establece la norma oficial mexicana 035 STPS 2018. Ahora, es interesante, ¿no? ¿Qué son los lineamientos? Finalmente los lineamientos lo que hacen es especificar qué se va a hacer respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo en tiempos, ¿no? de la pandemia. Es decir,
son, son lineamientos que detallan, ¿no? Y que adaptan, retoman las obligaciones de estos documentos que están en vigor, retoman las obligaciones y las adapta para responder a las necesidades de la pandemia. Es decir, estos lineamientos técnicos, al fin y al cabo, ¿no? Están fundamentados en estos instrumentos normativos. Por lo tanto, si tú revisas los lineamientos técnicos, pues muchos de ellos, ¿ok?, ya estaban mencionados en este marco normativo, ¿no? Solamente habrá algunas cosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la disposición de los espacios en los lugares de trabajo, que son ya muy ad hoc para la situación actual de la pandemia. Muy bien, pues estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, aquí en este documento, en ese documento que emite la Secretaría de Salud y el IMSS, podrás encontrar unas listas de comprobación. Las listas de comprobación lo que te ayuda es a autoevaluarte, lo que te ayuda es a tener como una guía, ¿okay?, para que te asegures de que tú como empresa estás siguiendo, estás cumpliendo con estos lineamientos, ¿ok? ¿Y cuál es la idea? Pues con estos lineamientos tú puedas emitir un protocolo de seguridad sanitaria para que tu empresa regrese naturalmente con orden y con seguridad para el trabajo y para la seguridad de la salud de los trabajadores. Entonces, esto es importante mencionarlo porque una de las preguntas que se ha hecho, ¿quiénes están obligados a cumplir con estos lineamientos? Si bien se hicieron o se emitieron ex profeso para las industrias de minería, construcción y todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y de autopartes, pues bueno, no olviden que muchos de estos lineamientos se retoman del marco normativo que está vigente y que aplica pues a todo tipo de industrias. ¿Me explico? Entonces esto es importante. Ahora, ¿quién va a fiscalizar estos lineamientos? Los va a fiscalizar la Secretaría del Trabajo porque es de su competencia vigilar que se cumplan todas las medidas de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Entonces, por eso lo va a fiscalizar la Secretaría del Trabajo. ¿Va a poder sancionar? Por supuesto, va a poder sancionar porque son obligaciones que se retoman del marco normativo, entonces tiene toda la facultad para sancionar. Y no solamente eso, tiene la facultad para dar aviso a la COFEPRIS, ¿no? Y en su caso, ante el Ministerio Público, de ser necesario. Entonces, estos lineamientos son para la industria de la construcción, de la minería y de la industria automotriz, son obligatorios. Para las otras industrias que se consideran esenciales son de referencia, es decir, que se podrán tomar en cuenta para mejorar las condiciones de salud de los trabajadores. Si no eres de la industria que se considera esencial, no quiere decir que no tengas que hacer nada, ¿no? Sino que más bien te aplica una semaforización. Pero ahorita hablando de esta semaforización, es importante mencionarle a nuestra audiencia que nos encontramos en la etapa preparatoria, es decir, nos encontramos en la etapa en la cual las empresas, sobre todo de estas tres industrias que estamos mencionando, construcción, autopartes, automotriz y minería, necesitan prepararse para que en caso de que en su región geográfica se pueda regresar a las actividades, lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? El Instituto Mexicano de Seguro Social va a tener que validar, ¿no?, cómo está al menos diseñado el protocolo. Entonces, es obligatorio el visto bueno por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es obligatorio el visto bueno de lo que estás haciendo, de los lineamientos que estás siguiendo en tu centro de trabajo para poder retornar a las actividades, ¿no? Entonces, es importante esta información. Si no tienes el visto bueno por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no vas a poder regresar a partir del 1 de junio.
Ahora, es importante mencionar que las empresas están, con estos lineamientos, están sujetas a una situación muy dinámica. ¿Por qué? Porque el sistema de alerta sanitaria es el que va a determinar, ¿no?, en qué grado de alerta se encuentra cada lugar, cada municipio. Entonces, este sistema de alerta sanitaria se va a emitir semanalmente. Por lo tanto, de manera semanal se van a tener que determinar cuáles van a ser las rutinas encaminadas para la protección de los trabajadores. Es decir, se debe de estar muy al pendiente todas las semanas para saber en qué color está la zona geográfica en donde está mi centro de trabajo. ¿Ok? Entonces es algo que va a hacer, que va a obligar a la industria, a estas industrias, a tomar decisiones prácticamente de manera semanal y que va a influir en cuáles van a ser las actividades en la semana que se está haciendo referencia. Ahora, ¿qué contienen estos lineamientos? Contienen varias medidas que naturalmente están encaminadas a prevenir la infección, o mejor dicho, a adquirir la infección, que están encaminadas a la detección oportuna de los casos y que naturalmente están relacionadas con el mantenimiento y la promoción de la salud. Fíjense que unos de los puntos que se observan en la lista de comprobación y que tienen que ver con salud mental es tener un plan de supervisión y evaluación del programa de salud física y mental. O, por ejemplo, contar con lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores que tengan problemas de salud mental al servicio médico o psicológico de la empresa. O, por ejemplo, tener lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, como violencia laboral, carga de trabajo y entorno organizacional. Y, pues, tener también el tema de exámenes periódicos que evalúan el estado de salud física y mental. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, hay algunos lineamientos que hacen referencia a este marco normativo que ya está en vigor o que normalmente opera en situaciones ordinarias, ¿no? Entonces, por eso vemos que hay una interrelación o una superposición o un traslape entre lo que es el marco normativo ordinario y que está vigente con estos lineamientos que se emiten de manera extraordinaria. Entonces, esto es importante porque justamente como nos comentaba Anabel, habrá algunos factores de riesgo que se estén desencadenando en estas condiciones de manera más importante, ¿no? Entonces, esto también considero que es un acierto que se contemple en estos lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, además de que pues ya estaba normado, ¿no? O sea, ya era obligatorio y ahora con los lineamientos, además de obligatorio, se convierte en urgente, ¿ok? Y para algunas industrias, como son estas de la construcción, la minería y la automotriz, pues se convierten en obligatorias y se tienen que implementar o contemplar, claro, incluso para poder abrir. Pues este es el tema que estuvimos abordando hoy, Anabel, Humberto. Yo quisiera que pudiéramos contestar algunas preguntas que tienen por ahí la audiencia. Sí, Jorge. En ese sentido, por aquí hay una pregunta de Sergio Terrazas. Sergio nos pregunta, bueno, nos escribe: hola, buenas tardes. Sergio Terrazas de Audi México. Según los lineamientos técnicos emitidos y de acuerdo a sus requerimientos propios, ¿qué tiempo tiene una empresa para demostrar el cumplimiento de estos? Adicionalmente, una sanción en caso de incumplimiento, ¿de qué manera será? ¿Económica, cierre, etcétera? Eso nos pregunta Sergio Terrazas de Audi. Jorge. Bueno, tienen estas 2 semanas, antes del último día de mayo, para registrarse en la plataforma del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde realizan hay una herramienta de autoevaluación. Y entonces esa herramienta de autoevaluación va a permitir al IMSS determinar en 72 horas si puede abrir o no.
Recuerden que no es que se haga una inspección en estas 2 semanas, sino más bien, bajo protesta de decir verdad, tú estás haciendo una autoevaluación que si es satisfactoria para los criterios que tiene el IMSS, bueno, pues ya te va a dar, digamos, el visto bueno y te va a dar, digamos, que luz verde para que empieces a trabajar, ¿no? Si estás en la industria automotriz. Ahora, ¿cuáles van a ser las sanciones? Van a ser de 2 tipos y dependiendo también qué autoridad es la que te va a sancionar. Recuerden que te puede sancionar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, allí podría haber una sanción administrativa, pero también en los mismos lineamientos se especifica que en aquellos centros de trabajo que no se estén siguiendo estos lineamientos, lo que va a generar es incluso la suspensión de las actividades laborales. Entonces, eso es algo bastante, pues bastante grave, ¿no? En el sentido de que si no hay si se hace una visita de inspección por la Secretaría del Trabajo y se verifica que no están con estos lineamientos, lo que va a generar es un cierre de las instalaciones. Oye, Jorge, Claro, sí. y además, quizá, digo, agradecer la pregunta me parece fundamental porque yo creo que muchas otras personas quizás están preguntando también estas cuestiones. Y en ese sentido también ubicar que no solo el cumplimiento de estos lineamientos les permitirá la reapertura o el reinicio de actividades, sino que contar con esta certeza o con esta información quizá también para los trabajadores sea fundamental en términos de sentirse mucho más seguros y protegidos en su reincorporación laboral, ¿no? Es decir, esto justo en el tema del que venimos hablando en la sesión de hoy, pudiera minorar situaciones de ansiedad o de miedo a contagios, ¿no? Esto creo que es fundamental en ese sentido. Claro, y es algo sobre lo que hace mucho énfasis los lineamientos. O sea, una de las principales acciones que tienes que hacer es difusión, capacitación, ¿no? Entrenamiento y habla de dar esta certidumbre, esta certeza, ¿no? A los trabajadores de que se les está cuidando, ¿no? Y pues bueno, no solamente tiene una explicación o una razón de ser para no adquirir la infección por SARS-CoV-2, sino también porque, como bien lo dices, disminuye la ansiedad, la preocupación y eso te permite trabajar mejor. Claro. Así es. Humberto, ¿qué otras preguntas Jorge, hay por ahí? te cuento otra pregunta por aquí. ¿Es posible saber cuánta gente tiene los problemas de depresión que mencionaron en mi empresa? Claro, claro, sí. ¿Cómo se hacen estos diagnósticos? Se puede hacer, en primer lugar, se puede hacer un tamizaje, ¿no? Prácticamente a toda la población trabajadora se puede hacer un tamizaje en el cual podamos encontrar síntomas y podremos identificar incluso a las personas que muy probablemente estén padeciendo un problema de salud mental. ¿Y por qué es importante o por qué es útil este tamizaje? Porque habrá algunas personas que no tienen, ¿no? un trastorno mental, sino solamente tienen una reacción de distrés. Pero hay instrumentos ya validados que te permiten estudiar a una población entera, hablando en términos organizacionales, puedes estudiar a toda la población trabajadora para identificar cuáles son las personas que están padeciendo síntomas y que muy probablemente estén teniendo ya un padecimiento mental. Entonces, esto se puede hacer a través de un tamizaje. Y como ustedes pueden ver en los lineamientos se contempla pues, tener justamente aquella facilidad para identificar problemas de salud mental entre la población trabajadora. Claro. Muy bien, Jorge, pues se nos está acabando el tiempo del webinario. Veo que hay varias preguntas en el chat de Facebook. Por ejemplo, Adriana nos pregunta cómo demuestra que cuenta con un plan de salud mental. Quisieran contestarle brevemente, Jorge. Claro, sí, algo que va a ayudar a que a demostrar que tienes un programa de salud mental, pues una recomendación es basarnos en el tema de la norma 035, porque
cuando implementas la norma 035 vas generando una serie de evidencias y documentación en la cual no solamente estás previniendo factores de riesgo, sino que también estás promoviendo la salud mental. Entonces, una forma de comprobar que tengo un plan de salud mental, pues está justamente tu portafolio de evidencias que surge de la implementación de la norma 035. Así es. Y bueno, Jorge, Anabel, estamos llegando al final de nuestro programa, de esta transmisión del día de hoy, y quisiera sugerirles a las personas que ya no pudimos contestarles que si están interesados en que pudiéramos brindarles algún tipo de asesoría, nos escriban un correo electrónico a contacto@adnwellbeing.com o a el correo electrónico adnwellbeing@gmail.com. También nos encuentran en Facebook y en LinkedIn como Advisory Network for Wellbeing o en nuestro sitio web como adnwellbeing.com. Podemos ayudarles también a dar cumplimiento normativo, tanto para la norma 035, así como para los lineamientos técnicos, específicamente los que tienen que ver con factores de riesgo psicosocial y salud mental en el trabajo. Agradecemos mucho su atención y también agradecemos a Ángeles de Gibbs la retransmisión de este programa a través de la página de Facebook del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar. Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión, por compartir tus conocimientos que son vastos y profundos respecto de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Jorge, muchas gracias. Amigos, nos vemos la siguiente semana. Estará con nosotros nuevamente Paolo Pagliai hablando de el tema de la esperanza como una construcción colectiva para hacerle frente a esta adversidad en la que nos estamos enfrentando actualmente. Bueno, pues muchas gracias. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Anabel. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo esto y gracias a la audiencia por su interés, y si les gustó este webinario, les pido que lo compartan en sus redes sociales y también a lo mejor mandar el link con algunas personas o colegas a quienes les podría ser útil. Y pues muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que sigan compartiendo muchísimo en estos webinarios que son siempre súper interesantes con las distintas temáticas. Un gusto. Gracias, Anabel. Hasta luego. Bye. Chao.